Amigas y amigos, la feroz campaña a través de ciertos medios de comunicación de la capital y del interior del país, así como la desaforada y pertinaz actividad de las redes sociales, sin duda que hace mella en el ánimo de la población. Crea desasosiego y angustia, y lo que es peor, genera reacciones contra las instituciones y el sistema democrático. Alegres voceros de la oposición se frotan las manos porque consideran que lo que sucede, las colas frente a los establecimientos comerciales, la especulación macabra de cuánto hecho de sangre ocurre en el país y la sistemática descalificación de dirigentes del gobierno con temerarias acusaciones de corrupción sin prueba alguna, es algo, según ellos, que le facilitará ganar elecciones o bien salir mediante la violencia del actual presidente de la República. Craso error. La historia nos dice que cuando se apela a tales prácticas irracionales, profundamente antidemocráticas, sus efectos son letales y revierten en contra de aquellos que las emplean. Conviene citar dos experiencias para ilustrar lo que quiero señalar. Una, inscrita en el pasado venezolano, durante el trienio de gobierno de Acción Democrática del año 45 al 48, cuando la derecha y factores internacionales inquietos por algunas políticas tímidamente reformistas montaron una virulenta campaña junto con sectores políticos en contra de aquel proceso. El resultado fue el golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948 y el comienzo de una dictadura que se mantuvo en el poder por casi 10 años y desató una represión generalizada, incluso contra aquellos que estimularon la campaña y participaron en la aventura golpista. El otro caso ocurrió en Chile, durante el gobierno democrático, electo por el pueblo de Salvador Allende. Contra ese gobierno que puso en marcha reformas fundamentales en una nación petrificada en lo social y con una tremenda desigualdad y exclusión, irrumpieron como fieras medios de comunicación, partidos políticos y la derecha en bloque. Es decir, toda una conjura que contó directamente con la participación del gobierno norteamericano de Richard Nixon. Esto, por cierto, no es cuento, porque los papeles desclasificados de aquella operación que posteriormente se divulgaron lo confirman plenamente. La terrible campaña contra el gobierno de Allende, similar a la que hoy se realiza contra el proceso bolivariano y el presidente Maduro, terminó contaminando a la Fuerza Armada, la cual actuó el 11 de septiembre de 1972 mediante una operación sangrienta que incluyó el asesinato del presidente Allende, de aquel episodio caracterizado por la traición y la irresponsabilidad de una dirigencia civil carcomida por ansias de poder. Terminaron siendo víctimas, a su vez, los patrocinadores e ideólogos de la democracia cristiana y sectores de la propia derecha que participaron activamente en el golpe. Conclusión: en política casi siempre a los que suelen pasarse de vivos les salen los tiros por la culata. Aquellos que aspiran a beneficiarse traicionando los principios terminan devorados en el curso posterior de los acontecimientos. Una pausa y al regreso converso con el mayor general Carlos Osorio, vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Estás viendo José Vicente Hoy. Tu canal. Hoy voy a conversar con el mayor general Carlos Osorio, vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Bienvenido.
Gracias, doctor. Tienes un encargo muy importante, un área sumamente sensible hoy en día, ¿no? Y por tanto hay gran expectativa por escuchar lo que tú puedes aportar en este tema tan singular. Una pregunta simple, elemental, para comenzar. ¿Por qué esta situación? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Sí, doctor, como usted lo comenta, ¿no? El área agroalimentaria, nosotros podríamos decir que es la columna vertebral de la tranquilidad de los pueblos. Mi comandante Chávez durante muchos años dedicó muchas horas de su vida y días de su vida y de su trabajo precisamente para impulsar lo que era la tranquilidad del pueblo venezolano en el acceso a los productos alimenticios, en particular a los productos que forman parte de la cesta básica. Y es por eso que allá en el año 2002-2003 nació lo que fue la Misión Alimentación, que somos uno de los pocos países en el mundo que tiene un ministerio para la alimentación, porque lo consideraba mi comandante un elemento de importantísima responsabilidad para proteger precisamente al pueblo y para lograr todos esos índices de desarrollo que durante todos estos años se ha ido avanzando, ¿no? Nosotros ahora, hemos fíjate, mejorado. eso que tú estás diciendo es algo así como la doctrina acerca del tema. Pero te repito, ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Acaso por descuido, por imprevisión? No, doctor, fíjese, nosotros hemos evaluado y es una modalidad que se ha aplicado durante muchos años, no solamente en Venezuela, sino en todos los países del mundo, a querer manipular al pueblo con el tema del alimento, con el acceso a los productos alimenticios. Lamentablemente en el mundo en que vivimos, el tema alimentario se convierte en un tema de negocio, en un tema capital, donde las grandes industrias procesadoras de alimentos no nacieron para proteger a los pueblos y darle a los pueblos la capacidad de acceder a los productos alimenticios, sino nacieron fue por la volatilidad que había en el acceso a los recursos y a la gran cantidad de recursos financieros que se obtenían de la distribución de los alimentos. Todas las industrias a nivel mundial, cuando nosotros lo revisamos, las transnacionales, tienen unos dividendos sumamente beneficiosos para ellos con la distribución del tema de alimentos. Y esa misma receta que hemos vivido nosotros en estos días, nos la han aplicado en diferentes oportunidades. Nosotros debemos recordar allá el paro petrolero del año 2002-2003, que se transformó fue en un paro después alimentario. Todas las grandes plantas procesadoras de alimentos paralizaron su producción, paralizaron la distribución para querer doblegar al pueblo con el tema de los accesos a los alimentos. Fue donde nació Mercal para proteger precisamente a la población más desposeída. Después nos recordamos allá en diciembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2007, donde íbamos a lo que era el proceso para la ley de la Constitución, íbamos para las elecciones, para la reforma de la Constitución, y también se utilizó por parte del sector privado que tiene un gran potencial en las plantas procesadoras, distribuidoras de alimentos, donde empezaron a escasear un poco de productos, y fue donde mi comandante decidió allá en enero del año 2008 la creación de Pedeval. Después vimos lo que ocurrió con la gran cantidad de desajustes que se hizo con el acceso a los productos de igual manera a los sobreprecios, y fue donde nació Abasto Bicentenario, toda una red de distribución de alimentos que se fue creando precisamente para combatir toda esa campaña que muchos años nos han hecho. Yo entiendo eso, ¿no? Y también que el papel de esas empresas, de esas industrias, es tener altos beneficios, ¿no? Sí. Esa es su función. Sí, ese es, ¿no? Y están es el concepto que manejan. Están en el mercado por ese motivo. Pero lo que le corresponde al Estado, tú has señalado una serie de medidas que efectivamente implementó el presidente Chávez y ha continuado implementando el presidente Maduro. Pero evidentemente que no han sido suficientes, porque si no, no tuviéramos el Estado que tenemos en este momento. ¿No hace falta un poco de autocrítica para ver dónde están las fallas? ¿Por qué teníamos que llegar a esta situación de desabastecimiento? Fíjese, doctor, nosotros podíamos decir, no podemos negar que hay unos casos puntuales. Hay unos casos puntuales en algunos productos de higiene del hogar, del uso personal, de productos alimenticios que tienen algunas fallas puntuales.
fallas puntuales producto del mismo metabolismo en el proceso de transformación, de adquisición de la materia prima, de transformación y distribución. Pero nosotros no tenemos que dejar de considerar algo. Pero no solamente son esos productos. Pero son los que han tenido mayor incidencia, que han ido abocándose Pero también hay otro a tipo otros de déficits. productos ya de consumo diario, como la leche, etcétera, que ha tenido una situación sumamente difícil. Sí, sí, por eso es que comento precisamente. Nosotros no debemos dejar de olvidar lo siguiente. A comienzos de año, todos los ciclos de producción, de transformación y distribución tienen un orden lógico, y por eso es que se llama logística, tienen un orden lógico de distribución que debe acompasarse a una dinámica normal de consumo. Nosotros sabemos, y nuestro presidente de la República hacía el comentario en la memoria y cuenta que presentaba el día miércoles. Nosotros sabemos que a término de año y comienzo de año hay como un periodo de reposo en toda la gran industria privada y pública, en los trabajadores que van a recibir el año, vienen algunas vacaciones colectivas. La dinámica normalmente comienza a partir del 10 de enero, es que comienza la dinámica normal en todos los ciclos logísticos de toda la distribución. Nosotros no debemos... claro eso, Carlos, teniendo claro eso, ¿por qué no se tomaron las previsiones entonces? ¿Por qué no se almacenó suficiente mercancía? Fíjese que sí habíamos tomado las previsiones y es por ello que en las redes del Estado nosotros pudimos dar respuesta con toda la velocidad que pudimos dar respuesta. Nosotros sacábamos la relación, doctor. El fin de semana siguiente al primero de enero del año 2015, entre ese viernes, sábado y domingo, asistieron a todas las redes públicas y privadas más de 18 millones de personas. Lo que normalmente asiste en todo lo largo de un mes y medio, asistieron más de 18 personas a asistir a comprar productos alimenticios. Nosotros hemos sacado las estadísticas de cuántas familias hay en Venezuela y oscila entre 7 millones, 8 millones de familias. Uno puede determinar ahí que por familia fueron a comprar alimentos 2 personas por familia, en algunos casos 3 personas por familia. Vimos todo el dinamismo que había ahí de la compra del alimento, el nerviosismo que había en la compra de alimentos, que no era tanto producto de un desabastecimiento puntual que podía presentarse, sino era producto de una campaña que a través de los diferentes medios y redes sociales se dedicaron la tarea, algunos de manera irresponsable, de manera oculta, porque ni siquiera dieron la cara en un momento determinado, sino de manera oculta a mandar mensajes de que no iban a haber productos, de que estaban faltando el desabastecimiento. El 1 de enero yo vi mensajes de texto que salían por las redes sociales, que enviaban diciéndole a la gente que las calles de Caracas estaban solas porque la gente estaba entristecida por el desabastecimiento. Cuando sabemos nosotros que un 1 de enero las avenidas normalmente están bien desocupadas porque la gente o está descansando en su casa después del 31 para el 1 o algunos se fueron para las playas. Nosotros nos hubiésemos gustado que en esos días alguien hubiese ido a tomar la foto de cómo estaban las playas en ese momento, cómo estaban los ríos, las montañas, la gente recibiendo el año nuevo que comenzaba. Ahora, hay algunos repito, Carlos, eso que tú dices es cierto, ¿no? Pero algo tan contundente, tan rotundo como son las colas, el efecto que eso tiene, ¿no? Es algo desolador y provoca situaciones verdaderamente graves en el ánimo de la colectividad. No se pudieron tomar algunas previsiones cuando empezó a conformarse el fenómeno. No, doctor, mire, y sí las tomamos, yo le insisto, de verdad que sí las tomamos, y yo he hecho el comentario en diferentes oportunidades. Nuestro presidente, mi comandante, nos dio la instrucción de que desplegáramos ese fin de semana mercados a cielo abierto en todas las plazas, particularmente aquí de Caracas, el área metropolitana, y a nivel nacional. Y desplegamos nosotros todos los operativos a cielo abierto que ya nuestro Ministerio de Alimentación y nuestro Ministerio de Agricultura y Tierra tienen toda la estructura para realizar eso. Desplegamos, y yo particularmente estuve en varios lugares, y en una plaza, particularmente la Plaza Andrés Bello, de manera simultánea llegó un promedio de 4.000 personas a ese mercado. Eso no hay ningún sistema logístico que aguante de manera simultánea 4.000 personas a comprar. Claro, eso origina una serie de colas que va haciendo incluso que el que pase y vea la cola vaya también de manera a hacer la cola, a comprar algo, porque entra también en el nerviosismo de que puede
a haber un desabastecimiento de determinado producto y entonces ante tomar la previsión se va a cada una de esas instalaciones. Pero nosotros tenemos ahorita, y siempre lo hemos dicho, ¿qué hubiese ocurrido en Venezuela, doctor? Si mi comandante Chávez desde el año 2002, mi comandante Maduro en estos 2 años, no hubiésemos tomado todas las medidas para fortalecer toda esta estructura de distribución de alimentos y de productos que forman parte de la dieta del venezolano o del ser humano, si no se hubiesen tomado todas las medidas para fortalecer esta red de distribución de alimentos. Nosotros el día de ayer inauguramos más de 37 instalaciones a nivel nacional de las redes de alimentación y están ahorita en proceso de desarrollo y de transformación y de apertura un promedio de 200 y algo más instalaciones, porque estamos convencidos que debemos seguir fortaleciendo toda una red de distribución de alimentos que tenga directamente control del Estado para asegurar de que situaciones como esa que nos ha ocurrido en diferentes oportunidades no se nos vuelva a presentar. Y siempre le hacemos el llamado nosotros al pueblo, que tenga la calma y la paciencia, que este es un gobierno responsable, que hemos asumido siempre las responsabilidades y por eso es que precisamente durante el último trimestre del año 2013, del año 2014, mi comandante dio la instrucción de empezar a conformar un Estado Mayor económico para la producción, que ese Estado Mayor busca precisamente revisar todas aquellas fallas que las tenemos en algunos sistemas productivos, en algunos procesos de transformación, en algunos ciclos de distribución, revisar cada una de esas estructuras para que situaciones como esta, que le lleven al pueblo intranquilidad, no vuelvan a presentarse en Venezuela. Ahora, eso que tú dices, lo acepto, ¿no? Es correcto. Pero la expectativa que hay en la colectividad es cuándo van a concluir las colas. De que si esas medidas que ustedes han adoptado y están adoptando significan que a corto plazo va a ser resuelto el problema, sería un éxito total del gobierno. Sí, señor. Ahora, si eso se prolonga en el tiempo, ¿no? Por circunstancias que en este momento no puedo analizar, sería una situación verdaderamente fatal. Nosotros el día de ayer... ¿Qué pronóstico hay al respecto? Nosotros el día de ayer, doctor, hicimos unas jornadas a nivel nacional. Aquí particularmente en la avenida Bolívar se distribuyeron más de 1.000 toneladas de alimentos, entre pollo, carne, todos los productos que forman parte de la cesta básica. Una gran cantidad de los que son productos de higiene del hogar y higienes de uso personal. Y así lo hicimos en todo el territorio nacional. Estamos revisando todos los inventarios de todas nuestras instalaciones y de las instalaciones privadas para darle la fluidez y la tranquilidad al pueblo venezolano de que tendrá el acceso a todos los productos de la cesta básica y de uso personal sin ningún tipo de dificultad. Nosotros comenzamos este año 2014, como lo hacemos todos los años, haciendo un inventario nacional de todos los productos terminados y las materias primas que tenemos. Y nosotros tenemos en Venezuela todos los productos alimentarios, todo lo que forma parte de la cesta básica, para por lo menos abastecer al pueblo venezolano por los próximos 2 meses y medio, a sabiendas de que existe un ciclo logístico que se va desarrollando, donde a medida que se va consumiendo un producto, está el ciclo de la materia prima o del producto terminado que va ingresando al país, en el caso de los que son importados y en el caso de los que se producen aquí, estamos incentivando aumentar la producción de todos aquellos rubros que producimos dentro del territorio nacional para precisamente llevar la tranquilidad. Usted toca, fíjese, el tema del caso de la leche. Nosotros tenemos en los inventarios de leche pulverizada que existen en todo el territorio nacional más de 32.000 toneladas de leche pulverizada. El consumo mensual oscila entre 17.500 y 18.000 toneladas mensuales. ¿Qué está ocurriendo ahí? Una gran cantidad de redes de distribuidores que nosotros, el Estado mismo, le asigna una cantidad de leche pulverizada para que ellos lo empaqueten y la distribuyan a nivel nacional, porque forma parte precisamente de esa cadena logística que tiene que existir necesariamente, y nosotros entregábamos esa leche y algunos la escondían porque formaban parte precisamente de esa campaña maléfica que existía para quererle causar intranquilidad al pueblo. Ahora, de acuerdo con eso, tú observas que está disminuyendo desde tu posición, está disminuyendo las colas. Sí, sí, como no, doctor, lo hemos visto. Está surtiendo efecto el abastecimiento. Lo hemos visto y es algo que el pueblo va a ir llegando a la normalidad nuevamente. Nosotros pasamos ahorita como alguien que pase que Dios nos cuide y nos ampare, alguien que pasara por un terremoto, donde hubo el sacudón
la gente se puso toda nerviosa, pero llega el momento otra vez de la calma. A nosotros pasamos durante estos primeros días del año 2015, la guerra que nos hicieron fue una guerra sumamente fuerte. El presidente de la República, mi comandante, mostraba el día miércoles en su mensaje a la nación, mostraba los videos de la campaña que se estaba orquestando por debajo, que nosotros la vimos. Habían lugares donde la gente iba a hacer cola y llegaban 2, 3, 4 personas con megáfonos a incitar a causar un desorden público, hasta el punto que en las investigaciones que hemos hecho, los mismos encargados de esa redistribución estaban orquestados para llamar a las personas que vinieran a comprar de manera urgente porque era lo último que iba a llegar. Era un trabajo bien orquestado y bien preparado que se estaba realizando. Vamos a hacer una pausa y quiero que al regresar tratemos precisamente algo que enfocó el presidente Maduro en su mensaje, y es las inspecciones a los mayoristas y a la redistribución, que me parece que es algo fundamental. Sí, señor. Al regresar hablamos del tema. ¿Cómo no, doctor? Estás viendo José Vicente Hoy. Más Tucana, tu canal. Carlos, las inspecciones de que habló el presidente a los mayoristas y a la redistribución se han empezado a hacer, ¿no? Sí, señor. ¿Qué resultados arrojan? Fíjese. ¿Cuáles son los cuellos de botella exactamente? Mi comandante nos giró las instrucciones al equipo que formamos parte del Estado Mayor Económico de trabajar en varias corrientes simultáneamente. Una, reunir a todos los grandes procesadores de alimentos, de productos, de insumos, de materia prima, para que hiciéramos una evaluación de qué era lo que teníamos y qué era lo que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer para levantar la producción en todas las áreas industriales, agroindustriales, de transformación, de metalmecánica, de todas las áreas. Y paralelamente con eso fuésemos a unos procesos de inspección a toda esa redistribución, evaluando qué es lo que es importado, qué es lo que es producción nacional. Eso va a un proceso de transformación. Cuando el producto se transforma, va por las cadenas de distribución, y las cadenas de distribución va hasta las redes de consumo o hasta las redes donde llega el pueblo a adquirir el producto que sea. Ahora, ¿dónde ¿Qué hemos está el cuello de botella, de interferencia? ¿Qué hemos encontrado nosotros? Que existe una gran industria que procesa, una gran agroindustria que procesa y que transforma un producto para el consumo de la población, ya sea productos alimenticios o ya sean productos de higiene del hogar o del aseo personal del ser humano. Eso va a una redistribución, y esa redistribución en su gran mayoría se han hecho partícipes de todas las irregularidades que tenemos en esa cadena distributiva, donde ellos mismos de ahí distribuyen una cantidad para ese mercado informal y otra cantidad es la que va para las redes formales. Nosotros ya ahorita tenemos todas las evaluaciones de cuáles son los grandes procesadores y qué es lo que tiene que llegar. Y en algunas áreas estamos tomando medidas contundentes de eliminar algunos sistemas de distribución para asegurar que el producto vaya desde la industria donde se procesa al lugar que tiene que ir formal de acceso al pueblo, para proteger precisamente al pueblo, porque es el metabolismo, doctor, ese metabolismo que se ha querido impulsar en Venezuela, donde todo el mundo ha caído en una dinámica especulativa, y la gran mayoría de los procesadores o de los comercializadores de los productos quieren irse a un mercado informal para sacar un producto de la regulación y obtener mayores ganancias o mayores dividendos. Un caso concreto, por ejemplo, la intervención de la planta distribuidora de leche pulverizada, sí, en el Zulia. Ese es un caso concreto. Ese es un caso concreto. ¿Qué otro caso Al hay? igual que el caso de la distribuidora de productos de higiene. Una distribuidora de productos de higiene que tiene 8 locales a nivel nacional. Y así nos hemos encontrado con otras en estas inspecciones que estamos realizando, donde hemos tenido que tomar medidas contundentes. Veíamos el caso de esa distribuidora de uso de productos de uso del hogar y de higiene, de productos de uso personal y de higiene del hogar. Una planta, un depósito donde había más de 1,5 millones de pañales, más de 350,000
pastillas de esta de baño, más de 800.000 máquinas de afeitar. Y así como estaba ese depósito en el Zulia, estaba otro depósito similar en Barcelona, en Oriente, en el centro, en diferentes estados. Cuando nosotros vemos eso, doctor, cuando nosotros vemos eso, nos encontramos ante esas tristes realidades de que a pesar de nosotros habernos reunido días anteriores con ellos para ver cuál era el problema que a lo mejor pudiesen tener ellos en su sistema logístico de distribución, porque era comienzo de año y a lo mejor no tenían cómo distribuirlo y nosotros íbamos a prestar el apoyo que fuese necesario prestar, se quedaron callados. Cuando nos observan nosotros y hasta nos da de verdad tristeza que ese tipo de situaciones ocurra, cuando 2 días después vamos a esos almacenes y encontramos los almacenes hasta los ojos. ¿Qué hicieron los dueños al primer momento? Salir corriendo de Venezuela, desaparecerse, ninguno apareció, yo soy el responsable y mis problemas eran esto y esto y esto, no, ninguno, se desaparecieron, salieron a ocultarse y seguro si nos podemos a hacer nosotros el seguimiento de cuáles eran los mensajes que ese señor o esos distribuidores estaban mandando a través de sus sistemas de Twitter y sistemas de redes sociales, seguro que parte de ellos eran los que también estaban mandando no hay papel o no hay pañales o no hay detergente y ellos lo mandaban con la seguridad de que no había en la calle porque ellos los tenían acaparados. Ahí es donde el presidente nos ha dado las instrucciones a nosotros de tomar con mucha fuerza las medidas contundentes, legales y administrativas que haya que tomar y que seguiremos tomando para proteger al pueblo, porque si algo caracteriza a nuestro gobierno es que tenemos en primera instancia la responsabilidad, y lo vemos así como una responsabilidad, proteger al pueblo en el acceso a los bienes y servicios. En base a lo que estás diciendo, te voy a plantear lo siguiente, ¿no? El presidente Maduro en el mensaje fue muy amplio en el sentido de hablar de la necesidad de diálogo. Yo sé que Maduro es un hombre de diálogo, ¿no? Y el gobierno de Maduro es un gobierno de diálogo. Que la oposición, el sector político, no lo entienda así, es hasta explicable, porque al fin y al cabo es oposición. Pero en el campo empresarial, en el sector privado, no ha habido receptividad para esa política. Sin embargo, ustedes, los funcionarios del gobierno, han estado reuniéndose periódicamente. Y los resultados concretos de esas reuniones no aparecen. El mismo presidente Maduro dijo que ya había que terminar con esa etapa en la cual se hacían reuniones y no se llegaba a nada. Esas reuniones que tú estás haciendo ahora, que trascienden a los medios de comunicación, que te has reunido con diversos sectores productivos del país, ya se concreta algo. ¿Hay alguna cosa que se le pueda decir al país que sí marchan esas conversaciones, que se están tomando decisiones para implementarlas próximamente? Sí, doctor, sí, tenemos que decirlo responsablemente, sí hay un sector empresarial venezolano que tiene todos los deseos de emprender realmente lo que es aumentar nuestra productividad, porque tenemos cómo hacerlo. Nosotros nos hemos reunido ya con varios sectores, lo que es el sector de ensambladoras de vehículos, lo que tiene que ver con baterías, con caucho, sectores de higiene del hogar, de todo lo que es la agricultura, la producción agrícola, pecuaria, en cada una de las áreas. Nos hemos reunido también con federaciones. Nos reunimos pronto, en estos días pasados nos reunimos con Cofagán, nos reunimos con Fedeagro, donde ellos manifestaron todas las deficiencias que existían. Y nosotros hemos asumido las responsabilidades que tenemos donde existan responsabilidades. A lo mejor semillas que no han llegado a tiempo, agroquímicos que han llegado fuera de tiempo y que no han permitido elevar los niveles de producción. Inclusive hemos evaluado durante las reuniones que hemos hecho esta semana y están desplegados todos los gobernadores a nivel nacional, los gobernadores que creen en un país desarrollado y toda la estructura del Estado, Agropatria, el INSAI, el Ministerio de Agricultura y Tierra, el Ministerio de Alimentación, todo el mundo está desplegado a nivel nacional, cada uno de los ministerios, para evaluar todas estas áreas que tenemos nosotros, donde podemos producir y que nosotros la hemos abandonado, porque hay que aceptarlo también de manera responsable. Hay algunos sectores, algunas regiones, algunas hectáreas, como llaman desde el punto de vista agrícola, hectáreas de terrenos cultivables que estaban ahí bajo la sombra. Pues ahorita estamos reactivando todo eso y nos estamos poniendo metas elevadas de producción para poder concretar de que nosotros en este año
Es una tarea que no la vamos a lograr en un mes ni en 15 días, pero a lo largo de este año nosotros debemos elevar todos los niveles de producción, particularmente en el tema agrícola, y estamos trabajando con el ministro de Agricultura y Tierra y con toda la estructura que se ha diseñado entre el Estado venezolano, las estructuras del gobierno, entre la estructura de la Fuerza Armada, que tiene en desarrollo lo que llaman Agrofan, que es una estructura que se ha ido desarrollando y que ha hecho realmente un aporte bastante importante en lo que es la producción primaria agrícola, pecuaria, en cada una de las áreas. Y vamos a seguir incentivando todo eso. Yo pienso que hay que actuar con mucha responsabilidad y además sin prejuicios. Desde luego, hay un sector del empresariado que tiene una posición golpista, evidentemente, sí, señor, conspirativa. Pero hay un sector sano del empresariado, cada vez mayor. En la provincia, por ejemplo, se nota mucho eso. Yo recibo constante información que están dispuestos a trabajar conjuntamente con el gobierno y a echar para adelante. Ese sector tiene que tener apoyo del gobierno y escucharle la crítica que hace, porque muchas de las críticas que formula son ciertas. Sí, señor. Ha habido una burocracia en el Estado, ha habido una irresponsabilidad de muchos funcionarios que han determinado precisamente la crisis que el país tiene en cuanto a producción se refiere. Entonces a mí me parece que lo que tú acabas de decir completa el cuadro, ¿no? Ustedes están trabajando, se están reuniendo y hay la posibilidad de que empiecen a funcionar los acuerdos que se adopten. Sí, ahora, sí. yo te quería decir lo siguiente, mira, hay dos aspectos claves en esta cuestión. Uno, la producción. Hay que producir más. Hay que producir con desesperación, porque el país tiene que producir. El país no puede seguir viviendo de la importación. Y en segundo lugar, el abastecimiento. El presidente Chávez una vez dijo que había que garantizarle al país tener abastecimiento por lo menos para 3 meses. ¿No? Eso forma parte del legado de Chávez. Sí, señor. ¿No? Es decir, el país tiene que cuidar mucho el abastecimiento, porque es la papa del ciudadano, es la comida del ciudadano. Bueno, te planteo, ¿cómo marcha? ¿Qué expectativas hay en cuanto a producción? Y además, en materia de abastecimiento se están tomando previsiones para tener un margen importante de 1 mes, 2 meses, 3 meses de reserva. Sí, doctor, mire, ese es un trabajo que precisamente estamos impulsando por instrucciones de mi comandante nosotros con mucha fuerza. Primero, rescatar ese concepto, que es una orden establecida dentro de la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, establecer 3 meses de reserva de productos alimenticios de primera necesidad. Nosotros estamos trabajando para eso, trayendo lo que tengamos que traer en materia prima o en producto terminado para ir asegurando esa reserva alimentaria que está ordenada en esa ley. Y lo otro es impulsar toda nuestra producción primaria que cumpla la tarea de satisfacer las necesidades en aquellos productos que nosotros tenemos la capacidad de producir toda la materia prima. Vemos nosotros, y es un trabajo que está haciendo bien organizadamente el Ministerio de Agricultura y Tierra y el Ministerio de Alimentación, porque el Ministerio de Alimentación tiene la responsabilidad de todas las redes de distribución de alimentos. Y para que esas redes de distribución de alimentos a nivel nacional, que son más de 22.000 redes de distribución de alimentos que tiene el Ministerio de Alimentación, conformada por Mercalitos, Pedevalitos, Mercales, Pedevales, Abastos Bicentenario, Abastos Venezuela, panaderías, una gran red que se ha ido desarrollando, tiene la responsabilidad de poner el producto, pero el Ministerio de Agricultura y Tierra tiene la responsabilidad de continuar aumentando esa producción. El Ministerio de Agricultura y Tierra ha cumplido un papel muy importante y muy eficiente en ese sentido, pero no ha ido, y es la responsabilidad que nosotros tenemos que aceptar, no ha ido a la misma velocidad del parámetro de consumo. Nosotros hemos cambiado parámetros de consumo, particularmente en el pollo, hemos cambiado de 22 kilos que comíamos per cápita, cada ser humano, cada venezolano, comía 22 kilos en el año 98 por año. Hoy estamos consumiendo 47. Más del doble hemos aumentado nosotros el consumo de pollo. La carne hemos pasado de un promedio de 12 kilos a 26 kilos promedio. Y así el cerdo particularmente pasamos de 3 kilos, que era el consumo promedio per cápita, pasamos a 8 kilos. Se duplicó y más el consumo de alimentos, y todo esto es producto de que también se ha elevado una producción primaria y se ha elevado una industria que ha ido manteniendo eso. Lo que ha ocurrido es precisamente eso, que ha sido mayor el aumento en el consumo
que la velocidad con que se ha desarrollado la producción. Y es la tarea que nos hemos encomendado ahorita por instrucciones del presidente, de mi comandante, asegurar de que nosotros aumentemos la producción de todos aquellos productos que tenemos vocación para su producción. En Venezuela se consume un promedio anual de 2.700.000 toneladas de maíz amarillo para lo que es el alimento balanceado. Nosotros tenemos como meta ahorita, y que nos lo hemos establecido en todas estas reuniones que hemos realizado durante estos 15 días pasados, que este año tenemos que sembrar la superficie que nos dé un promedio de 3 millones de maíz amarillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trabajando todos los que tenemos la responsabilidad, asegurando que llegue la semilla, los agroquímicos, el fertilizante, y así lo vamos a hacer con el maíz amarillo, el maíz blanco, el arroz, con todo un esfuerzo que toda la estructura del Estado, nacional, regional y municipal, se ha abocado a esa producción. Y le hacemos el llamado, como lo dijo mi comandante, le hacemos el llamado a todo el sector privado que quiera venir a trabajar. Hay una gran cantidad de sector privado que quiere venir a trabajar con nosotros, que tiene que olvidarse de eso, de que una industria, una agroindustria es para hacer política. Una industria, una gran industria es para producir para el pueblo. El que quiera hacer política, que se dedique a la política, pero que le deje el tema de producción a los que tienen la responsabilidad de producir. Y nosotros estamos impulsando eso a través de todo el articulado, este Estado Mayor Económico Productivo que ha puesto en funcionamiento mi comandante para ir monitoreando, para ir impulsando toda la falla. Nosotros veíamos el caso del alambre púa. El alambre púa, que es un producto que va a lo que es el ganado, forma parte de la estructura del ganado en pie. Y encontramos ferreterías donde el alambre púa lo estaban vendiendo en 12.000 bolívares. Nos fuimos hacia atrás a evaluar toda la estructura. Resulta que Sidor le entrega la materia prima, lo que es el alambrón, a las plantas, a las empresas, a las procesadoras que hacen el alambre púa. El alambre púa sale en precio-costo, precio para venta al público, en un promedio de 2.000 y 2.500 bolívares, y lo encontramos en una ferretería en 10 y 12.000 bolívares. Producto de esa vorágine especulativa que se estaba desarrollando y que es la que estamos combatiendo ahorita. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Nos faltó comentar muchas cosas del tema alimentario. Podemos hacer un programa. Que nosotros estamos, mira, convencidos, doctor, y nosotros le agradecemos a mi comandante Chávez eternamente esta formación que nos dio, esta preparación que nos dio, todo lo que nos enseñó durante todos estos años, que nos ha permitido a nosotros prepararnos, a todo un equipo de gobierno, prepararnos para continuar desarrollando nuestra patria, para cumplir con ese objetivo número 3, que es convertir a Venezuela en un país potencia y seguir luchando por el bienestar y la seguridad de nuestro pueblo venezolano. Bueno, mucha suerte, ¿sabes? Gracias, doctor. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Se preparan medidas importantes sobre el funcionamiento del 6CPC. El organismo policial atraviesa por una grave crisis, situación que afecta su capacidad para combatir la delincuencia. Dentro de él proliferan prácticas inaceptables de corrupción y violación de los derechos humanos. Su estructura no ha cambiado en el curso de los años y se da en su seno un complejo sistema de solidaridades y de convivencia con el delito. Frei Bernal, al frente de la comisión designada por el presidente Maduro para adelantar la reorganización de las diferentes policías del país, avanza con una serie de medidas prácticas y en la elaboración de un proyecto para ser aplicado tan pronto reciba la aprobación del jefe del Estado. Además de los hechos protagonizados por directivos y efectivos del 6CPC en Quinta Crespo, donde fueron asesinados 4 integrantes de un colectivo por agentes de la organización policial, lo cual provocó la decisión de reorganizar las policías, se suma ahora un episodio bochornoso acaecido en la delegación del 6CPC en el Valle. Por informaciones de buena fuente, efectivos de la policía bolivariana procedieron a allanar la referida sede
y hallaron en ella a 4 comerciantes que habían sido secuestrados. 18 efectivos del CICPC El Valle fueron detenidos de inmediato y puestos a la orden del Ministerio Público. Ante tal situación, se produjo de inmediato una reacción de solidaridad de otros agentes del CICPC para rescatar a los compañeros detenidos y estuvieron a punto de actuar, lo cual habría provocado un enfrentamiento armado de consecuencias impredecibles. Un conocedor de la situación que existe en el CICPC considera que si se ejecutaran acciones similares en otras dependencias del organismo en Caracas y en el interior, se encontrarían graves irregularidades. Una sería la existencia de droga confiscada en diversas operaciones que es guardada para venderla o utilizarla para sembrarla en numerosos operativos realizados por el cuerpo policial. Tiene razón Diosdado Cabello cuando pone en evidencia la contradicción en la que incurrió el presidente de la Conferencia Episcopal venezolana, Monseñor Diego Padrón, quien, al mismo tiempo que defendía la libertad de expresión y acusaba al gobierno de vulnerarla, planteó que el programa de televisión del presidente de la Asamblea Nacional, con el mazo dando, debía desaparecer del aire. ¿Quién entiende al ilustre predador? La situación crítica de la MUD llegará a su máxima expresión en las próximas semanas. El ambiente interno se ha hecho irrespirable. Su dirección no se reúne. No hay definición sobre táctica y estrategia. El liderazgo se diluye aceleradamente y el mito de la unidad se desinfla. Las posiciones acerca de lo que hay que hacer se extreman a diario. Las fórmulas que maneja cada sector agudizan las tensiones propuestas como una Asamblea Nacional, un Congreso Ciudadano, anticipar las elecciones parlamentarias, plantear la renuncia impostergable del presidente Maduro y otras del mismo tipo, caen en el vacío, carecen de consistencia y están en abierta contradicción con el sentimiento del pueblo a favor del diálogo y de la paz. La oposición, desde el punto de vista de la acción y de la comunicación, tiene un problema adicional. Ataca el modelo chavista, descalifica la oferta socialista que puede mostrar logros importantes como la participación popular, la educación, salud, soberanía nacional. Mientras ese sector, la oposición, no presenta un modelo alternativo que compita con el socialista. La referencia internacional no la favorece por el cuadro que presenta el capitalismo y además no se atreve a definirse como tal. A la oposición no le basta con cuestionar el modelo chavista, tendría que presentar el suyo. ¿Cuál es ese modelo? No se sabe. Entre otras razones, porque tiene miedo a hacerlo, a decir, por ejemplo, que asume el modelo capitalista o que defiende el modelo que condujo al país al desastre durante la Cuarta República, profundamente impopular. Pregunta: ¿cómo explicar o justificar que en la masiva marcha efectuada en París, con la presencia de jefes de Estado extranjeros, estuviera presente, encabezándola, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, responsable de la masacre de Gaza? ¿O es que la masacre de Gaza no fue terrorismo y las víctimas, más de 3.000 palestinos, valen menos que las víctimas de la revista Charlie Hebdo? A diferencia de lo que afirman analistas y economistas de la oposición, enceguecidos por el antichavismo, que hablan de que Venezuela es un país quebrado, un dirigente independiente, democrático, crítico muchas veces del gobierno, Leopoldo Bucci, pero objetivo en sus juicios, rechaza tal calificativo y sostiene que Venezuela no está quebrada, que por el contrario tiene muchas ventajas para salir airosa de la crisis. Genial la consigna que propone Enrique Capriles en su desesperación por recuperar el liderazgo de la oposición. 2 puntos, comillas. Guarimba no, movilización sí, cierra comillas. Qué rápido cambió de opinión el responsable precisamente de las guarimbas
del pasado año. Algo claro queda del horrendo crimen cometido contra los periodistas del semanario satírico Charlie Hebdo de Francia. Por un lado, la solidez del repudio mundial al terrorismo, que desgraciadamente practican grupos políticos y religiosos y estados en el mundo. Y por otro lado, el límite que marca una valiente y audaz definición de ese papa insólito que es Francisco. Comillas. No se puede provocar, no se puede insultar la fe de la gente. Cierra comillas. Para luego agregar algo que ha generado reacciones en medios de comunicación y políticos. Por ejemplo, comillas, la información tiene límites. Muchos irresponsables y fanáticos acusan, por esto y por otras definiciones, al Papa Francisco de comunista, ya que lo que expresa suele chocar con los conceptos que tradicionalmente maneja la derecha en el mundo. La gira internacional del presidente Maduro fue exitosa en todo sentido. Sirvió para ratificar el amplio apoyo que Venezuela tiene en el mundo. Impulsó una política para defender los precios del petróleo, que dará resultado próximamente. Suscribió acuerdos para financiamientos, para inversiones, para montar industrias de diverso tipo. Y por último, le sacó el aire a la oposición cuando sorprendió con el encuentro con Vladimir Putin en Moscú, después de que voceros opositores se burlaban porque, según ellos, Maduro había sido desairado, ya que al tocar Rusia al comienzo de la gira no lo recibió. Pero luego cerró la gira con esa entrevista. Confidencial al cierre. Monitor País, informe ejecutivo confidencial, semana del 01 al 18 de enero 2015. Expectativas de los venezolanos para el 2015. Ficha técnica, 1.200 entrevistas en hogares en todo el país del 12 al 18 de enero 2015. Resultados. Estado de la opinión pública nacional. Pensando en este año que comienza, ¿qué es lo más importante que espera que le pase a usted? Mejorar mi situación económica 25%. Conseguir un mejor empleo 14%. Tener casa propia 14%. Obtener un mejor sueldo 7%. Tener un auto nuevo 3%. Mejorar la salud 24%. Mayor unión familiar 7%. Mejorar mi educación 2%. Otro 2%. No sabe, no contesta 2%. Pensando en este año que comienza, ¿qué es lo más importante que espera que le pase al país? Que mejore la economía 16%, que mejore el abastecimiento 11%, que disminuya la inseguridad 16%, que disminuya la inflación 3%, que mejore la gestión de Maduro 5%, que disminuya la corrupción 5%, que mejoren los venezolanos 16%, que haya un cambio de gobierno 26%, otro 1%, no sabe, no contesta 1%. Hay personas que dicen que el país está al borde de un estallido social y otros opinan que un estallido social empeoraría la situación económica del país. ¿Con qué opinión está usted más de acuerdo? El país está al borde de un estallido social 22%. Un estallido social empeoraría la situación económica del país 67%. No sabe, no contesta 11%. Análisis. Número 1. En este momento las expectativas de los venezolanos están asociadas principalmente a la gestión económica del presidente Nicolás Maduro. Número 2. Los venezolanos no están buscando un culpable, lo repito, están esperando respuestas y soluciones. Nicolás Maduro es hoy el único referente de los venezolanos. Toda la atención del país está colocada en su desempeño, principalmente
en su gestión económica. Mientras tanto, la oposición sigue sin mensaje que la convierta en alternativa. Número 3. No obstante el descontento y el malestar por el desabastecimiento y la inflación, la mayoría de los venezolanos apuestan a la estabilidad, al orden, el bienestar y la paz. Rechazan el caos y la violencia, aunque hay preocupación, confusión y molestia. No hay, sin embargo, rabia ni desbordamiento. Número 4. Sin embargo, no es suficiente anunciar medidas, es necesario enmarcarlas dentro de una visión positiva del país y de sociedad que restablezca la confianza, la certidumbre y la fe en el futuro mejor. Hasta aquí el programa de hoy. Y antes de despedirlo, quiero invitar especialmente a la función de la obra cinematográfica del gran realizador Carlos Azpurua, Sabino Vive, el próximo miércoles 28 en la Cinemateca. Se trata de una obra polémica, reveladora, esa lucha de el enfrentamiento de los indígenas y de la población pobre de la región con los latifundistas y terratenientes. Vale la pena asistir a esta función, vale la pena darle un espaldarazo a esta producción nacional. Me despido hasta el próximo domingo por este su canal Televen.